Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daisy Karina Juárez Duarte, estoy estudiando la licenciatura en psicopedagogía y estoy cursando el quinto cuatrimestre. Vamos a hablar un poquito sobre el libro de la Escuela Rota, Sistema y Política en contra del Aprendizaje en México, de Eduardo Andel. Bueno, este libro me impactó muchísimo, ya que tocó muchísimos temas importantes de los cuales la sociedad no habla, de los cuales la sociedad se bloquea al hablar sobre educación, y creo que es muy importante que lo platiquemos y la manera en cómo se expresa este autor, ya que primeramente toca un tema importante y que me impactó, que fue pues el país en el que vivimos, que lamentablemente vivimos en un país tercermundista, el cual pues el mexicano lo conocen o lo reconocen tal como una persona que solo hace las cosas por hacerlas, cuando realmente no le pone empeño, no le pone investigación. Y un claro ejemplo que puedo dar es que lo que nos distingue de otro país, por ejemplo Estados Unidos, que es un país primermundista, es que las personas se dedican más a la investigación, a la metodología, el cómo realizo las cosas, ¿no? Y un claro ejemplo se puede ver en comparación de un mexicano con un estadounidense en cuestiones de que se compra algún producto y que traiga su instructivo, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el estadounidense? Se va a tomar el tiempo para leer este instructivo de cómo se debe a lo mejor armar este producto, cómo se debe usar, para que si en algún momento falla, mínimo sepa en qué parte pudo haber fallado. Lo contrario que un mexicano. Un mexicano se dedica más en cuestión de que si tiene un producto o algo que probar, lo hace y lo arma por armar para ver cómo queda, ¿no? Y no le importa como, pues si en algún momento falla, no va a saber en qué parte va a fallar porque ni siquiera sabe cómo lo armó. Ya que pues esa es la diferencia, que el mexicano es un poquito más técnico, más de hacer, y el estadounidense o de los o personas de países primermundistas que son más de investigación. Otro punto importante que no podemos dejar atrás es la política educativa y los hábitos culturales que tenemos como mexicanos, que pues obviamente perjudican a este aprendizaje o a esta educación, ¿no? En la política o el gobierno en los aspectos educativos ha tomado conciencia hasta cierto punto del querer cambiar como tal la educación, pero no se dan cuenta que el querer cambiar a una sociedad y querer cambiar este aspecto educativo tiene que empezar a hacer y formar parte de este mismo gobierno, que este también ponga ese mismo empeño y esa misma dedicación para querer hacer un cambio. Bien, y hablamos y tocamos el punto de este tema de el primer modelo educativo que hubo, pues creo que la mayoría y algunas encuestas muestran que pues hubo pues mayor desequilibrio, ya que se enfocaba pues en las instituciones y no en las personas o los alumnos que estaban formando, que se dedican únicamente más a un porcentaje de tener escuelas, de tener maestros, de tener educación, pero no se enfoca en la educación o qué tan buena es la educación que dan. Y en México es uno de los primeros países con mayor rezago, tanto en jóvenes, en escuelas, en empresas, con sus trabajadores. Y esto de verdad es como de suma importancia, que realmente a la sociedad pues no le importa. Es como de que voy a la escuela y nada más entrego cosas por cumplir, no le pongo empeño como joven. A lo mejor las escuelas y los docentes nada más están como por cumplir sus deberes, por cumplir nada más. Igual pasa lo mismo con los trabajadores y las empresas. Realmente tiene esta desventaja México, y creo que partimos nuevamente desde este punto de la educación, porque no se le pone empeño, no se le pone estas ganas de querer cambiar, y creo que el cambio empieza por uno mismo. El querer cambiar una sociedad empieza desde el querer cambiar tus hábitos, el cambiar la manera de pensar, el dejar como de un lado todos esos tabús que se vienen trayendo desde hace años en cualquier aspecto. Y creo que tienes que ser de mente más abierta, de buscar mayores soluciones, de investigar, de prepararte, y creo que pues esto va a traer un mayor desarrollo en el país y mayor eficacia y eficiencia. Pero también parte de otro punto importante es que deje ser a las personas con sus actitudes, con sus competencias, con sus aptitudes, con sus valores. Entonces son puntos que debemos retroalimentar y de cierta manera preparar a las personas para que lo que hagan, lo hagan con pasión, lo hagan bien y de la mejor manera, no nada más por hacer.
En una parte del libro también marca una encuesta de la nueva reforma educativa INE en 2002. Son pruebas diversas que estaban estandarizadas y entre ellas se entraba el PISA y el enlace. Y estas pues únicamente, a pesar de evaluar, creo que únicamente su enfoque era el evaluar pues más que nada a las instituciones o a los maestros y no tanto a los estudiantes o qué tanto era su aprendizaje. Haber realizado una de las encuestas, creo que era el PISA, eran 40 países los que realizaban esta prueba y México ocupaba de los últimos lugares, creo que ocupaba el 37 o el 38 lugar en cuestión de los mayores aprendizajes de sus alumnos. Y aquí podemos darnos cuenta de que claramente estas pruebas realmente no calificaban tanto al estudiante o qué tantas habilidades desarrollaba, sino como más evaluativas en cuestiones de las instituciones, de los maestros, qué tanto están dando, qué tanto están enseñando, y no realmente de los aprendizajes que estos alumnos adquieren. Lo único que buscaba era que se aplicaran una serie de contenidos, que hubiera trabajos en equipo, y esto creo que no nos ayudaba mucho en cuestión del querer implementar o satisfacer una meta de alguno de los alumnos que se estuviera preparando. Realmente eran como estas barreras que se les imponían como para que no avanzaran, porque realmente no buscaban o no buscan un aprendizaje, sino buscan más el qué tan buenos son al desempeñarse en unas materias y no en sus habilidades o aptitudes. También podemos hablar sobre esta cantidad de número de estudiantes que se encuentran en las aulas. Creo que es realmente impresionante. Y la infraestructura de las escuelas, seamos honestos, no pueden estar en un salón tan pequeño 40, 50 alumnos, y obviamente su aprendizaje va a ser muy diferente. Algunos, por sus habilidades, puede que adquieran la información muchísimo más rápido que otros, y el ser tantos creo que impide un mayor aprendizaje, aparte de que la infraestructura, a lo mejor no existían laboratorios, no existen a lo mejor lugares como bibliotecas, canchas. Entonces esto también impide aún más el aprendizaje de los alumnos y que desarrollen aún más esas habilidades que tienen como estudiantes. Viéndolo desde un área psicopedagógica, la mayoría de instituciones, y creo que hasta el día de hoy, siguen sin contar con un área psicológica o psicopedagógica. Podemos darnos cuenta que a pesar de que estamos atravesando una situación de pandemia, las instituciones aún no ponen como esas áreas de salud mental para los estudiantes, porque es importante que también hagamos esta reflexión de darnos cuenta que no únicamente se necesita un aprendizaje de las materias como español, matemáticas, ciencias, formación, sino también se requieren como de distribución de áreas en cuestión de a lo mejor asuntos personales con los alumnos, en cuestiones a lo mejor físicas. No hay a lo mejor un consultorio en una institución. Como sabemos, los accidentes pueden pasar en cualquier momento. Áreas psicológicas, no existe a lo mejor algún consultorio psicológico, psicopedagógico como para atender estos problemas de los alumnos. Y creo que es muy importante mencionar que necesitamos de este compromiso de todos, porque realmente para tener una educación buena y de calidad requiere desde un buen contexto familiar, social, personal, educativo, y eso viene desde qué tan bien estás de salud mental como alumno, como hijo. Existen problemas a lo mejor dentro del aula, con la familia. Entonces creo que requiere de muchísimo compromiso, y que realmente exista este apoyo tanto del docente, psicológico y familiar en los estudiantes. Desde este aspecto, muchas veces no se tratan psicológicamente los estudiantes, no sabemos qué problemas traen o qué problemas se están enfrentando. Entonces es como trabajar en este aspecto personal del alumno. También requiere de mucho apoyo en cuestión familiar, que los papás también sean conscientes que el labor no es únicamente del docente, sino también de ellos como padres, qué valores inculcan, qué aprendizajes están dando a sus hijos. Y de ahí partimos a otro punto, que es los docentes. Realmente también el ser docente implica tener un gran papel
el estar preparado, el tener los conocimientos y las guías para poder formar a estas personas. El libro hablaba sobre el CNT, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que muchas veces pues ya no le ponen como tanto empeño para la selección de docentes. Muchas veces ya era como de que pues para las plazas ya era favoritismo para algunos docentes, o sea, y creo que esto también entra en este aspecto. No puedes estar metiendo a estas áreas educativas o para la formación de personas a cualquier persona que no tenga los conocimientos para impartir o los conocimientos necesarios para saber guiar. Aquí ya entramos en un punto ético, en qué tan éticos tenemos que ser como estudiantes, qué tan comprometidos debemos estar, qué valores tenemos y cuáles vamos a aplicar para obtener esta educación de calidad, qué tan reflexivos y solidarios vamos a ser, y no únicamente como estudiantes, sino también como papá, como padre de familia de tus hijos estudiantes, qué tan comprometido vas a estar para saber guiar a tus hijos y darte cuenta que el labor no únicamente viene del docente, como ya se había mencionado, sino también tú como padre qué compromisos tienes y cómo vas a hacer que se logre esta buena calidad. Y también por parte del docente, saber que el ser docente implica tener amor, dedicación y hacer como posible que la educación pues sea de calidad y que se logren los objetivos que se tengan que lograr. De cierta manera también necesitamos una política educativa buena que sepa administrar estos recursos para tener una mayor educación. Muchas veces pues estos recursos son muy pocos, son muy escasos, entonces creo que es ahí donde tiene que saber administrarlo, que al realizar una institución no solo es cuestión de tener salones, es cuestión de ver y buscar cuántos salones se necesitan, su infraestructura, cuántos laboratorios, cuántas bibliotecas, el darse cuenta que no es cuestión de cantidad, sino de calidad. Entonces creo que esto es también un punto muy importante de cambiar pues estas actitudes pesimistas y la manera de pensar de la sociedad mexicana que realmente requiere de muchísimos hábitos, de muchísimas actitudes, de muchísimos valores y de dejar cosas que realmente no nos aportan a nosotros como personas y no nos ayudan a crecer ni personalmente, ni académicamente, ni socialmente, ni familiarmente. Finalmente, no solo eso, sino también el hacer reflexión a la sociedad, a ti como persona, ¿qué necesito cambiar? Necesito empezar a cambiar mis hábitos y esto me va a ayudar a generar cambios en las demás personas y esas personas a más personas y que la sociedad vaya cambiando, que realmente el querer generar un cambio empieza por ti y que realmente no se necesita de tanta cantidad, de tener muchísimas escuelas. Creo que lo importante es tener las escuelas suficientes, pero con la infraestructura suficiente que nos sirva con laboratorios para apoyo, bibliotecas, que se tengan docentes que realmente estén preparados para esta guía educativa, que también exista mucho empeño y preparación por parte de los papás, que estén a lo mejor capacitados o se les den talleres en los cuales sepan cómo guiar a sus hijos, porque muchas veces no saben cómo involucrarse académicamente con sus hijos y también el compromiso personal. Y creo que esto nos lleva a que este libro realmente nos hace no únicamente pensar y ver cómo está México en cuestión educativa, sino también de cuántas cosas nos hacen falta y de los cambios que queremos realizar, pero que realmente para generar estos cambios tenemos que empezar con pequeñas cosas y que esas pequeñas cosas puedan impactar a las demás personas, a la sociedad, para que estos cambios vayan haciéndose más y más y podamos llegar a un punto en el que la educación no solo sea simplemente educación, sino que se vea como algo valioso, algo privilegiado, algo bueno y que no solo se vea como la educación, ¿no? Entonces creo que también es muy importante estos puntos y a mi parecer, el libro me gustó mucho. Creo que abarca puntos importantes y puntos que deberían ser vistos por la mayoría de las personas para generar un cambio
pues en la sociedad y más en la educación.